Buenas tardes. Hoy parece que tenemos aire acondicionado, con lo cual creo que vamos a estar más cómodos y no van a entrar los perros dentro y las motos. Bueno, pues esta tarde vamos a la segunda jornada de Infotógrafo. Ya sabéis que llevamos 15 años pues trabajando en la cultura de la fotografía, como cultura, ¿eh? Y las pongo de nuevo con mayúsculas. Porque hay algo que yo repito siempre, que la fotografía es de minorías. Y entonces uno de nuestros lemas en la asociación es trabajar por la cultura de la fotografía. No pretendemos que se masifique, pero sí que se conozca, se trabaje y que sobre todo estas jornadas que hacemos, esto le llamamos seminarios, un poco porque queremos compartir con personas de raigambre importante, ya sabéis, toda la gente que ha ido pasando por aquí, y entonces compartir con ellos pues su sabiduría fotográfica, su trabajo dentro del mundo de la fotografía. Acordaros que trajimos también un año a nuestro amigo Juan Pedro Foldemora Railowski, donde traíamos y vendíamos libros. Él me ha llamado y me ha dicho que no podía venir este año, entre comillas, se está haciendo mayor, dice. Cuando se jubile se rejuvenecerá, me ha salido la palabra. Bueno, pues yo voy a presentar un poco el forma de trabajo, ayer se me olvidó, pero Montse Puig va a dar su ponencia y luego, si os parece, abrimos un turno de preguntas y tal, que yo trataré de moderar. Muy bien, mira, espera, voy a poner las gafas, aunque he escrito con letras grandes, pero... Montse Puig es de Blanes y eso no significa nada, ser de Blanes, ¿no? Bueno, ¿sí? Según mi madre, sí. Ah, bueno. Para mí Alcalá de los Azules, que yo soy de Alcalá de los Azules, sí que importa. Pero bueno, es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, cursa estudios de fotografía en el Instituto de Estudis Fotogràfics de Cataluña, y completa su formación con varios talleres de fotógrafos con Eduardo Momeñe, que fue de los primeros que vinieron a nuestro seminario, José Manuel Navia, que también ha pasado, Pablo Ortiz Monasterio, este señor todavía no lo hemos invitado. Mexicano. Ah, es mexicano, es verdad, sí. No es fácil traerlo, ¿eh? Bueno, entre otros. Bueno, pero algún día que venga por España, pues si está por aquí y le podemos... Porque además... Eso nunca lo he contado. ¿Cómo montamos estos seminarios? Es como una cadena. O sea, si el año pasado vino Sofía Moro, le preguntábamos, oye, ¿y quién podemos traer el año que viene? Y es como una cadena. Navia me había hablado de ella y de su editorial Anómala, que eso es una palabra que me gusta, que me tiene aquí. No me ha dejado dormir la siesta esta tarde. Pero tengo que preguntar, ¿eso qué es? Algo raro. Bueno, su experiencia profesional ha estado siempre ligada directa o indirectamente con la fotografía. Durante 5 años fue colaboradora del Departamento de Imágenes del Archivo Nacional de Cataluña, donde también diseñó y gestionó el laboratorio fotográfico. Está fascinada desde siempre por los libros y después de trabajar durante 13 años en una gran editorial, RBA, en 2012, se vuelve loca, iba a decir, Pues sí. en 2012 funda Ediciones Anómalas, editorial dedicada a la fotografía. Y ya, sin más preámbulo, le doy el paso, yo me quito de aquí, me llevo mi cámara y mis papeles. Bueno, pues muchas gracias por invitarme y a vosotros por venir a escuchar lo que os pueda contar sobre este fascinante mundo de los libros. Yo, es verdad que he llegado, o sea, sí que siempre he estado relacionada con la fotografía, pero la editorial la monté de una forma un poco inconsciente.
O sea que es verdad que nadie, o yo creo que nadie debería montar una editorial de libros de fotografía de forma consciente, porque es una auténtica locura, ¿no? Y aunque yo tenía experiencia, porque venía del mundo editorial, las peculiaridades que tiene el libro de fotografía no son aplicables. O sea, yo pensaba que sabía mucho, pero en estos 13 años que llevo con la editorial me he dado cuenta que casi nada de lo que había aprendido antes se podía aplicar al mundo de los libros de fotografía, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de este oficio de edición, a mí yo soy muy admiradora de los grandes editores literarios, pero todo lo que es, también de los fotográficos, por supuesto, pero todo lo que es libros de fotografía se escapa de cualquier norma y de cualquier... porque es un mundo, y esto es lo que me gustaría explicaros un poco. He preparado esta ponencia con dos partes, una parte más de explicar este mundo loco del libro de fotografía y una segunda parte que será mostrar algunos de los libros que he traído aquí, que no he traído estos por nada especial, sino que son de los que voy a hablar. Son libros que plantean un acercamiento a la edición, cada uno de una forma diferente. O sea, son diferentes formas de abordar la construcción de un libro, tanto en contenido como, por supuesto, en diseño. Bueno, yo cuando empecé, 2012, era el peor momento de la crisis, y entonces yo decido dejar mi trabajo. Yo ya llevaba 2 años que quería dejar el trabajo, pero no encontraba nunca la manera de irme, porque tampoco tenía dinero para irme así felizmente, y siempre, como era el momento de la crisis, siempre estaba proponiendo si me podían echar a cambio de alguien, porque estaban echando a mucha gente y nunca había manera. Entonces, en 2012 hicieron un ERE en mi empresa y yo me pude apuntar voluntaria. Y esto lo explico siempre por un motivo solo, y es que con ese ERE yo me fui con dinero, y con ese dinero monté la editorial. Es decir, para hacer libros de fotografía hay que tener dinero. Y hay que tener otra cosa que es más importante que tener dinero, sino tener la facilidad para ver cómo pierdes el dinero y no pasa nada, no pierdes el temple, porque al principio pierdes. Entonces, para mí, como ese dinero nunca había sido mío, era una cifra que me dieron por irme de una empresa a la que yo quería irme, pues lo invertí en hacer libros. Entonces, yo siempre he definido Anómalas como una editorial independiente, en el sentido de las pequeñas editoriales, que yo creo que mantienen mucho más una línea editorial coherente. Es decir, los grandes grupos editoriales, pues todos sabemos, Planeta, pues editan mucho más de acuerdo con las modas, ¿no? Y las pequeñas son... Hay una cita de Klaus Wagenbach, que es un gran editor alemán literario, y que decía que si los libros de tiradas pequeñas desaparecen, queda comprometido el porvenir. Y decía, el primer libro de Kafka tiró solo 800 ejemplares, y el de Brecht 600. ¿Qué habría pasado si alguien hubiera decidido no publicarlo? Que hubiera dicho, eso es muy poco, y habríamos perdido. De hecho, la correspondencia de Kafka con su editor, que era Kurt Wolf, es maravillosa, porque cada 2 por 3 está casi como pidiendo perdón por no vender mucho sus libros, ¿no? Y le escribe con muchísimo cariño, con mucho, le valora su trabajo, pero ya ves que Kafka no vendía nada. Entonces, esa es algo importante cuando uno tiene una editorial pequeña. A todo esto, mi voluntad no es hacer ni libros exclusivos ni vender poco, yo quiero vender mucho. A mí me encantaría, lo que decías ahora de que estuvieran y que sean minoritarios, ojalá estos libros se vendieran en un supermercado, porque eso es una fantasía, por supuesto, pero querría decir que hay un interés popular. Es decir, que no tengo interés en hacer algo exclusivo, ¿no? Pero es verdad que la realidad hace que la mayor parte de gente le cueste acercarse al libro de fotografía, ¿no? Creo que, por una parte, durante todos estos años se han hecho a veces libros muy crípticos que cuesta mucho entender, y a nadie le gusta sentirse tonto, ¿no? Que yo a veces ves libros y dices, a mí me gustan mucho los libros que dejan un espacio al lector, es decir, que yo no me lo dan todo masticado, sino que yo puedo participar y puedo leer el libro, pero a veces es tan difícil que complica mucho llegar a un público más grande, ¿no? Entonces, yo cuando monté la editorial, aparte de saber que perdería ese dinero que me habían dado, yo ya sabía que tenía que encontrar la fórmula para hacerla viable económicamente. Perdón, porque tengo la garganta tomada.
Entonces mi intención inicial era tener dos líneas en la editorial, una que fueran los libros de fotografía y otra que fueran catálogos que yo hiciera para instituciones. Es decir, que hubiera... Bueno, aquí está... Esta frase es un poco, siempre la pongo porque es la máxima sobre la que yo construí la editorial. Es de Kurt Wolf, el que os decía que fue el editor de Kafka, y dice esto: uno edita bien los libros que considera que la gente debería leer o los libros que piensa que la gente quiere leer. Los editores de la segunda categoría, es decir, los editores que obedecen ciegamente al gusto del público, no cuentan. Es decir, es muy fácil seguir las modas, y eso, por ejemplo, en novela lo veis, ¿no? Hay modas y todo el mundo... En fotografía también pasa, hay mucha moda ahora mismo de cierto tipo de libros. Yo creo que el editor tiene que apostar por lo que cree e intentar publicar lo que cree que la gente debería leer. Digo leer también si es leer imágenes, o sea, en los dos sentidos. Bueno, esto es la página de Anómalas, y bueno, estos son los últimos libros, pero esto que os decía, que yo cuando empecé, mi intención era, o sea, la forma en que yo pensé, ¿cómo voy a sostener esto? Que yo ya sabía que iba a ser muy complicado, porque hay ciertas cosas que ahora os contaré, como la distribución, los costes, que yo ya sabía que iba a ser difícil. Entonces pensé, bueno, pues si hago catálogos para instituciones, vienen pagados, se venden con la exposición, y ahí tengo algo que sostiene la otra línea. ¿Qué pasó? Que en ese tiempo en que yo empecé a hacer, de hecho hice un catálogo, he hecho un par, pero el primero fue de Gabriel Casas, un fotógrafo maravilloso que yo conocía porque yo había trabajado en un archivo fotográfico histórico y a mí me interesa mucho la fotografía de archivo. Y ese fotógrafo tenía un trabajo maravilloso, sobre todo en los años 30, y era muy desconocido. Entonces había una exposición que se hacía en el Museo de Arte de Cataluña con la Fundación La Caixa y el archivo que tiene ese fondo, y como yo lo conocía y justo acababa de tener una reunión con la persona que lleva publicaciones del museo, me propuso hacer ese libro. Entonces era un libro que no tiene la factura anómala, es decir, que venía ya diseñado y casi cerrado, pero que yo hice como parte de una estrategia que pensaba que sería, bueno, tengo un catálogo que he hecho con instituciones potentes y eso me va a abrir otras puertas. Pues no, eso no fue así, pero no fue así porque ese mundo había cambiado. Es decir, todo ese mundo del catálogo, que muchos os acordaréis, tú antes ibas a ver una exposición y de la exposición todo el mundo salía con el libro bajo el brazo. Yo me acuerdo cuando me dijo Publio, que escribió la historia de la fotografía, lo que se había vendido, que ahora no me acuerdo, pero era una auténtica barbaridad, un libro de historia de la fotografía. ¿Por qué? Porque había una exposición y cualquier persona, estuviera o no estuviera interesada en la fotografía, salía con el libro. En ese tiempo esto había cambiado. Y yo, para mí un poco el clic definitivo fue una vez que estaba en París, porque hay una feria importante de libros en París y voy cada año, y fui a visitar a la persona que lleva publicaciones en el Jeu de Paume. Y esa persona, para ver si podíamos colaborar, y me dijo que los catálogos del Jeu de Paume, normalmente si eran autores que están vivos, hacían una tirada de 500 ejemplares. Entonces eso me dejó muerta, porque pensé, si aquí solo tienen capacidad para vender 500, eso está acabado. Si eran autores más reconocidos, hacían más. Perdón. Entonces, en ese punto cambió todo, pero sí que yo, desde el inicio, he tenido en la cabeza que yo tenía que encontrar la fórmula de que esto fuera sostenible económicamente, ¿no? Luego entraré en la parte económica, pero quería un poco hacer una introducción. Aquí creo que sois todos del sector y todo el mundo sabe que es un fotolibro, pero para mí es importante remarcar varias cosas, ¿no? Una, que para mí, y eso sí que es algo personal, lo esencial es un buen trabajo. Hay gente, hay editores que no es lo esencial. Es decir, yo me acuerdo con Pablo Ortiz Monasterio, que es un gran editor mexicano, y yo hice un taller con él y le pregunté si él pensaba que se podían hacer buenos libros con malas fotos, y me dijo, por supuesto.
Entonces, claro, un buen editor puede darle la vuelta y puede hacer, pero en mi caso a mí lo que me interesa es la fotografía, es decir, que sigue interesándome que haya buenos trabajos. Otra parte es la edición y secuencia, que es súper importante y que es algo que es muy complicado y que muchos fotógrafos tienen ahí su gran hándicap, porque es difícil. La semana pasada estuve en una exposición haciendo una visita guiada con Salvi Danés, que igual no le conoceréis, es un fotógrafo de 40 años, pero que es de los más brillantes de su generación, pero está muy escondido. Él trabaja y va haciendo, y yo tuve la suerte de publicar un libro suyo en 2014, Transmontanos, y desde entonces mantengo el contacto. Y ahora tenía una exposición, él trabaja mucho en la zona de l'Empordà, entonces la exposición es de un trabajo que ha hecho allí, y hicimos una visita guiada, y al final él explicó un poco cómo había planteado toda la exposición. Y había alguien del público que le preguntó, ¿y con los libros cómo haces? ¿No? Porque que le parecía muy complicado y que cuando tenía las fotos y las ponía en la mesa se quedaba completamente bloqueado, ¿no? Y eso es algo muy normal y que le pasa a mucha gente, ¿no? Es decir, que el tema de la edición, hay fotógrafos que la solucionan perfectamente, que saben muy bien. Por ejemplo, el libro de Sebastián Bruno, Tara, que luego hablaré de él edita muy bien y trajo una edición ya muy madurada. José Manuel Navia, un editor brillante, o sea, que casi aprendes más de él que... Sí, yo no soy un tipo de editora que quiera dejar mi huella en el trabajo, sino que si hay trabajos que ya vienen bien, normalmente puedo opinar. Por ejemplo, en este último libro de Navia cambiamos algunas cosas que yo le sugerí y no hubo problema, todo lo demás venía hecho. Es decir, cada persona, luego vienen fotógrafos que no saben cómo editar su trabajo y es un gran hándicap. Yo siempre digo que a editar se aprende editando y viendo muchos libros. O sea, la forma de aprender es ver libros, porque el libro tiene un formato muy especial. Entonces, entender cómo funciona este pase de páginas y el juego de fotografía que puedes hacer allí requiere mucho ver. Hay gente que es verdad que tienen como un talento innato, ¿no? Como Salvi, que casi parece que lo haga de una forma innata, pero para la mayoría, y en esa mayoría yo me incluyo, yo he aprendido mucho haciéndolo, o sea, trabajando y viendo cómo se edita. La secuencia, veremos luego diferentes tipos de secuencias, es decir, que hoy se habla mucho del libro narrativo, pero hay libros que no tienen esa secuencia narrativa, pueden ser más conceptuales o más poéticos y también funcionan bien. Es decir, que la clave yo creo que está en encontrar la secuencia que funcione para ese trabajo. Otra parte importantísima, yo siempre digo que editar es un trabajo en equipo, es decir, que a veces cuando vienen los autores y me dicen, no, porque quiero el papel que utiliza Alex Oz en su libro. No, esto no funciona así. Es decir, el diseñador te propondrá el papel que le va a tu trabajo. Es decir, que todas las decisiones tienen que estar fundamentadas. Nada es gratuito como para decir me gusta esto. Todo tiene un porqué. Yo desde hace pues muchísimo tiempo, yo creo que desde 2014-2015, trabajo con Underbau, que es un estudio de Madrid que está especializado en fotolibros, y que ya hemos encontrado una simbiosis fantástica, o sea que yo considero ya que son parte de Anómalas y que desde luego mis libros no serían lo mismo si no estuviera, sobre todo Juanjo Justicia, que es con quien trabajo siempre. Entonces, esta forma de trabajar siempre tiene una organización que es, bueno, cuando se empieza a trabajar, puede ser que el fotógrafo, a mí lo que más me gusta es trabajar en mesa y con el fotógrafo y viendo las imágenes. Hay algunos que vienen y otros que te dan las imágenes y te dicen proponme tú a ver qué hay. Depende de muchas cosas. Os explicaré algunos casos hoy diferentes. Pero la manera es esto, ponerse en mesa y hacer. Y yo siempre digo que el pacto tiene que ser que todos acabemos contentos. Es decir, que no haya renuncias muy grandes por parte de nadie. Pero la fundamental es que los autores queden contentos con su libro. Es decir, yo creo que no tengo ningún libro, algunos me han dado más guerra que otros, pero no tengo ningún libro que los autores no estén satisfechos, creo. Ay. Bueno, aquí vamos a entrar en
en una de las cosas que yo siempre que hablo, hago este inciso, y yo creo que la gente va a decir qué pesada que es con el tema dinero, pero creo que hay que hacer una cierta pedagogía de cómo es el mundo del libro. Es decir, yo me he encontrado con gente, fotógrafos o gente que está que no tiene ni idea de cómo funcionan los porcentajes, los costes y todo. Entonces aquí yo lo que hice una vez es, con un coste de un libro real, que yo vendía a 35 euros, desglosar para dónde iban todos los porcentajes. Es decir, primero restaba IVA y IRPF, que aquí esto es un poco engañoso, los economistas sabréis que luego lo puedes compensar, o sea que seguramente no sería tanto, pero bueno, que tienes que compensar tienes que pagar impuestos, vaya. Entonces la distribución, la distribución incluye la distribuidora y la librería. Es el 50% o 60%. Yo, por ejemplo, en distribución internacional estoy pagando el 60%. Entonces la gente dice, pero es que es una barbaridad. Pero yo os digo que es el dinero mejor pagado de todo el proceso. ¿Por qué? Porque yo acabo el libro y desde imprenta mando 300 libros a la distribuidora y se ocupan de todo, de llevarlo a las librerías, de recoger, de hacerme liquidaciones cada mes, de las ventas, de los devoluciones. Entonces, como yo cuando empecé hacía yo la distribución y me iba yo con una mochila a las librerías a presentarme y a decir, mira, tengo una editorial y hago esto, y es verdad que me funcionó muy bien porque yo creo que les daba pena, yo con mi mochila siempre cargada. Entonces los libros me los colocaban muy bien, pero llegó un momento que yo, y sobre todo mi espalda, dijo, no puede ser. Entonces no me acuerdo qué año fue, pero bastante al principio hubo una distribuidora, porque el problema de la distribución no es solo que tú quieras o no quieras tener distribuidora, es que las distribuidoras no te quieren, y menos si haces lo que hacemos nosotros. Entonces yo, cuando tenía 3 libros, me fui a ver a Las Punchas, que es una de las distribuidoras más importantes de este país. Entonces el director me recibió muy amable, miró mis 3 libros y me dijo, mira, tú lo que haces es muy importante y tienes que hacerlo, pero yo no puedo representarte, porque yo aquí tengo una maquinaria que necesito mover dinero cada día casi, porque claro, son distribuidoras enormes. Entonces ahí fue un poco el primer batacazo que me pegué con lo de la distribución. Entonces dije, bueno, pues lo hago yo. Y lo estuve haciendo mucho tiempo, hasta que vino una distribuidora que se llama La Rueda, que era de editoriales independientes de fotografía y arte. Entonces con ellos me propusieron, yo al principio era muy reacia, que siempre les decía, es que yo no quiero dejar mis libros a cualquiera, yo quiero controlarlo. Entonces ellos sí, tenía esa sensación de que si yo lo hacía, luego la verdad es que eso es un error muy grande, porque los profesionales lo hacen mejor que tú, está claro. Y ellos lo hicieron durante un tiempo, hasta la pandemia, en que la pandemia ellos tuvieron problemas gordos y cerraron. Entonces cuando cerraron, yo ya me había acostumbrado a no cargar libros y pensé, ostras, bueno, pues vuelvo a hacer la distribución yo. Y me acuerdo que una de las primeras librerías a las que fui, que Documenta, una librería que es genérica de Barcelona, pero que tenía algún libro de fotografía. Y el librero me presentó al comercial de Machado, que es una de las grandes distribuidoras, o sea, diría que Las Punchas, Machado y UDL son las 3 grandes distribuidoras de este país. Entonces Machado y Las Punchas en ese momento se habían separado y Machado quería coger un poco más de terreno en el mundo del arte. Entonces él me dijo, bueno, si quieres hablamos. Y yo primero pensé, no lo veo claro, pero a la que hice 3 viajes a la librería con la mochila pensé, voy a llamarle rápidamente a ver si me cogen. Entonces, para que me cogieran, tuve que hacer un informe de todo lo que iba a publicar, detallado de todo lo que había publicado, lo que había hecho, o sea, un dossier súper detallado para que ellos valoraran si me cogían o no. Tuve la suerte que en ese momento estaba trabajando con un libro de Fontcuberta. Y yo creo que el tema de Fontcuberta fue un poco un reclamo para ellos. Pensaron, bueno, pues es un nombre conocido, coincidió Fontcuberta, luego coincidió que ellos también estaban ampliando y me dijeron que sí. Cuando luego sé que otra gente fue después y ya no cogían a gente. A mí esto me cambió la vida. O sea, Machado ha sido una maravilla, porque ellos se encargan de todo y funcionan súper bien. Evidentemente no hacen milagros, es decir, el libro de fotografía tiene lo que tiene,
pero lo que hacen es que ellos llegan a librerías de toda España. Yo solo llegaba a las especializadas y ellos llegan a todos sitios. Entonces, si un libro mío está en una librería de Palencia, pues igual pasa alguien y lo compra. Entonces, para mí ha supuesto, evidentemente hay libros que se venden más que otros. Por ejemplo, para ellos, el hit de ventas que yo he tenido es Alma Tierra, de Navia, que no sé si conocéis el libro, pero ya he hecho 2 ediciones y se está acabando la segunda edición. ¿Por qué? Porque es un tema que va más allá de lo fotográfico, es un retrato de la despoblación en España y yo creo que apela a un mundo que tenemos todos detrás, porque todos venimos de eso, ¿no? Entonces, ha llegado a gente que en la vida compra un libro de fotografía. Entonces se han vendido, las 2 ediciones eran 1.500 ejemplares cada una, o sea que casi se han vendido 3.000 ejemplares, que en fotografía os aseguro que es una barbaridad. Es decir, que ellos también venden más algunos libros que otros. Pero para mí, ya os digo, este 50 o 60%, de hecho en España es 50 y tengo otra distribuidora que es internacional, que es el 60, que no funciona tan bien como la española. La española es mucho mejor. Teniendo en cuenta que, claro, el mercado de España es muy pequeño y el de todo el mundo es muy grande, o sea que deberían vender muchísimo más, pero no acaban de ser, bueno, o al menos lo que yo esperaba. Entonces aquí me ponían un margen editorial, lo veis, de 11, le resto derechos de autor, es decir, yo siempre pago derechos de autor, ni pido el dinero a los autores y les pago derechos de autor. Los derechos de autor normalmente en fotografía suelen estar en un 8%. Hay gente que paga un 6 y gente antes pagaba un 10, ahora yo creo que más de un 8 no paga nadie. Esto tenéis que tener en cuenta que un 8 nunca en un libro de fotografía va a darle dinero a nadie, porque si calculáis lo que se vende en una tirada de 1.500, ya veis que no es dinero. Estamos hablando de... ¿Por qué hace dinero la gente con esto? Porque son tiradas muy grandes. Es decir, yo pongo el ejemplo siempre del libro este de Irene Vallejo, el de El infinito en un junco. ¿Se ha vendido? O sea, contad, por ejemplo, que solo que vendiera, que cobrara 2 euros por libro. Estamos hablando de millones y millones y millones. Es decir, la gente que hace dinero con los libros es por la tirada, no porque ellos cobren más. Esta época que había en literatura, que la gente recibía anticipos y todo esto, esto se acabó. Esto ya no existe, pero en fotografía difícilmente alguien va a hacer dinero. O sea, puede haber algún libro, pues Sebastián Salgado me imagino que habrá hecho dinero, pero tampoco se habrá hecho rico con los libros. Es una cosa que yo, si estáis aquí y sois fotógrafos y algún día vais a hacer un libro y lo vais a hacer con una editorial, vale, no haréis dinero, pero tenéis que exigir que se os paguen derechos de autor, porque para mí es un tema de principios. Es decir, estamos viviendo un momento en que hay un desprestigio muy grande del oficio de fotógrafo, porque todo el mundo hace las cosas sin cobrar. Entonces, cuando hay otra cosa es que hagas algo, pues, por ejemplo, vosotros sois una asociación, me imagino que sin ánimo de lucro y hacéis cosas, ahí es otra cosa. Pero que vengan instituciones grandes y planteen hacer grandes exposiciones en las que todo el mundo cobra, el que hace las copias, el que hace los marcos, el que pone los canapés, todo el mundo cobra menos los autores, ahí algo estamos haciendo mal. Y eso pasa mucho aquí. Entonces yo por eso siempre insisto que los derechos hay que exigirlos. Que serán 500 euros al final, da igual, pero al menos que conste que se pagan esos derechos. Eso, yo al menos siempre firmo un contrato con los autores en el que estipulo todas las condiciones. Un contrato muy fuera de toda la parafernalia legal que se suele utilizar en los contratos, que casi siempre está pensada para engañar. Entonces yo siempre hago un contrato, porque yo cuando trabajaba en el mundo editorial yo me dedicaba a hacer contratos con derechos de autor, entonces las trampas me las sé, pero no es mi intención llegar a esto. Entonces mi contrato son 2 hojas como mucho, y en el que se estipula mis obligaciones y las obligaciones de los autores y todo muy claro lo que acordamos, sin más. Pero hay que exigir ese contrato. O sea, hace poco unos fotógrafos que estaban publicando un libro con una editorial y el libro ya se había impreso y no habían visto ningún contrato. Entonces, hombre, yo no os digo que con gente que tengo mucha confianza, con el último que hicimos con Navia, que ya he hecho 5 libros, me dijo, oye, que ya no hacemos ni contrato, ¿eh? Y digo, sí, es verdad, porque igualmente me gusta hacerlo.
pero en gente que no conozco, siempre lo primero, antes de empezar a trabajar, les mando el contrato. ¿Por qué? Porque es una forma de hacer pedagogía y de explicar todo esto que os he explicado y que la otra persona entienda, porque a mí hay gente que me ha dicho, pero bueno, si es un libro, aquí hay libros que valen 30, 35 euros y has hecho 1000, pues 35.000 euros vas a ganar. Y dices, no, es que esto va dividido así. Es decir, aquí estáis viendo que cuando el margen real que a mí me queda cuando yo he quitado todo son 9 euros, pero es que el coste del libro era 10 euros, con lo cual yo perdía 1 euro por libro. Entonces, ¿cómo he solventado yo esta dificultad? Yo siempre digo que hacer libros de fotografía es algo que es imposible. Es decir, yo lo que no entiendo cuando voy a una feria, ahora en julio iré a Arles o a Fiebre en Madrid, cualquier feria, y veo a tanta gente con tanto entusiasmo haciendo libros, pienso, estamos mal de la cabeza. Tú lo has dicho muy bien, mal de la cabeza, porque esto es imposible que exista. Entonces, es verdad que mucho de esto se ha hecho gracias a que muchos libros están pagados por los autores. Entonces, claro, mi fórmula, ¿cómo ha sido? Yo no soy rica, me encantaría tener una fundación y poder hacer libros, pero yo no soy rica. Y también hay otra cosa muy importante, que yo no puedo ni quiero vender libros a 80 euros, porque a mí nada me gusta más que cuando vienen estudiantes y pueden comprar un libro de 30 euros. ¿Sabes? Que es esa cosa que sea asequible, y esto realmente es lo que lo hace universal, ¿no? Más que lo que decíamos, que se vendan, que sean de... Pues que la gente pueda acceder, y que si cuesta 30 euros dice, va, pues me lo llevo y a ver qué entiendo o qué veo, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer esto y no pongo dinero, ¿cómo lo hago? Pues yo para cada libro tengo que encontrar alguna fundación o alguna institución o galería o alguien que participe del libro. Es decir, mi trabajo, porque la gente se cree que ser editora es maravilloso, pero mi trabajo tiene un porcentaje muy alto, que sería un 80% quizás, de buscar dinero. Y eso es muy frustrante porque muchas veces he tenido trabajos entre manos maravillosos y no he sido capaz de publicarlos porque no he encontrado esa parte de la financiación. Es decir, todos estos libros que están aquí, luego lo veréis, detrás tienen algún logo. Por ejemplo, hay varios que están hechos con la Fundación Antonio Pérez de Cuenca, con quienes tengo una colaboración desde hace ya unos años, y cada año hacemos un libro que va ligado a una exposición. Hay alguno que era de un premio que se hacía en Mallorca, un premio de fotografía contemporánea, que durante unos años hice yo la publicación. Sin esto, yo no hubiera podido hacer estos libros y no tendrían el coste que tienen. Es decir, que cada editorial, una vez me acuerdo que un fotógrafo que publica con Mag me decía, hombre, es que Mag me obliga siempre a un papel que es el que utiliza para todos los libros que va a imprimir juntos. Y bueno, es que Mag tiene que encontrar también la fórmula, y seguramente si hace 3 o 4 libros con el mismo papel, pues igual le sale más a cuenta. Entonces, cada uno tiene que buscar la fórmula para hacer viable algo que de entrada no lo es. Entonces, esto que es lo que siempre se habla, ¿no?, de la línea editorial, lo habréis oído porque yo misma lo utilizo mucho. La línea editorial para mí es esta mesa, ¿no?, que alguien, o mi página web, que alguien ve allí que los libros resuenan entre ellos y que hay sintonías y que hay algo que pasa, aunque sean trabajos muy diferentes. En una línea editorial de una editorial tan personal, pues evidentemente es tu gusto personal. Entonces, esta línea editorial está basada en la elección de los autores, pero también en estos condicionantes económicos que os digo. Esto no quiere decir que a mí me han venido libros que me decían yo lo pago y yo he dicho que no, es decir, si no me encajan, yo no. Y luego me pasó que vino una fotógrafa que tenía un trabajo que me encantaba y ella había recibido una herencia y quería utilizar la herencia para pagar el libro. Y yo le dije, mira, yo no dormiré tranquila si tú utilizas este dinero en hacer el libro. Entonces, lo hizo con otra editorial, pero a mí me gusta mantener esos 4 principios que puedo tener, ¿no? En esa elección de autores yo he intentado, de hecho el primer libro que yo publiqué se llama Paisajes de un exilio y es de un fotógrafo que se llama Riff Spani, no lo he traído hoy el libro, pero es el primero, y cuando yo publiqué ese libro yo todavía estaba trabajando en la editorial, en RBA,
Y fue el proceso de hacer ese libro con el diseñador, con el autor, fue algo tan mágico y tan estimulante que pensé, yo me quiero dedicar a hacer esto. Entonces fue un poco el libro que a mí me hizo decidir que quería ser editora. Es un libro sobre los campos de refugiados del Sáhara y es un libro con cámara estenopeica, un libro muy poético y muy interesante. Luego más tarde publiqué otro libro de este autor, que es verdad que a mí siempre que puedo me gusta mantener esta relación con los autores, es decir, hay varios de los que he publicado varios libros. Entonces, por ejemplo, estos son los libros que yo publiqué el año pasado, que por razones que no son las que a mí me hubiera gustado, no hay ningún primer libro. Es decir, yo siempre he intentado que hubiera primeros libros en la editorial, es decir, gente que puede ser joven o no joven, porque puede ser un primer libro. Hay un libro de hace años que se llama Reverso, de Manuel Ibáñez, de un fotógrafo de Sevilla, que él, ese primer libro, yo creo que él tenía ya 50 y pico años. Es decir, que para mí un primer libro no quiere decir joven, que es verdad que la mayoría son jóvenes, pero no necesariamente. El año pasado no me pasó porque aquí tengo Israel Ariño, Cristóbal Lara, Castro Prieto, Navia, y el último es un libro que hice por encargo de la Universidad de Sevilla sobre las fábricas de tabaco en España. Entonces aquí va un poco en contra de lo que yo quiero hacer, pero ha sido un año atípico y muy difícil el año pasado. Entonces aquí sí que podéis ver otros libros de la editorial, en el que si veis, por ejemplo, este pequeñito que se ve una cabeza de una chica con una oreja que está aquí, es de una fotógrafa que se llama Marta Sellarés, es su primer libro, es un libro de factura muy sencilla pero muy bien hecho, es un libro del que yo estoy súper contenta porque no para de venderse, es decir, que muchas veces cuando la gente dice, bueno, es que si tienes que hacer un libro que cueste 15.000 euros, no, es que se pueden hacer libros que tengan en este caso también era un trabajo muy íntimo, elegimos un formato pequeño, era un libro que no tenía subvenciones, con lo cual había que pagarlo, y elegimos algo que también iba mucho con el trabajo, y es un libro que no para de venderse. De hecho, yo creo que debe estar acabándose la edición, incluso cuando voy a ferias fuera, siempre, claro, también es un libro que cuesta 15 euros. Entonces es un caramelito, que la gente lo mira y dice, 15 euros, me lo llevo. Entonces a ella le ha traído algunas cosas, porque yo siempre digo, para los autores, un libro, de la misma manera que os digo, no va a dar dinero, pero sí que puede abrir muchas puertas. Es decir, la clave de un libro es que te pueden salir exposiciones, te pueden llamar de algún sitio, pueden pasar cosas, ¿no? Y a Marta le han pasado porque esta exposición de este trabajo estuvo en Francia en un festival y luego hace poco expuso parte de su nuevo trabajo en un festival que hay en Santander que se llama B-Foto. Es decir, le pasan cosas a raíz de este libro. Y para mí este es el triunfo de un libro de fotografía, sea el que sea. El de Irene Zótola, este primero de aquí, Ícaro, no sé si lo conocéis porque es un libro también que ha tenido muchísimo éxito y recorrido y también está prácticamente acabado. Ella le ha salido, ha estado en una residencia de artista en Túnez, ahora está en una exposición en un centro de arte en Francia, o sea, le han pasado un montón de cosas a raíz de este libro. También le propusieron en una editorial francesa publicar otro libro que salió hace poco. Juana Enriquena, lo mismo. Juana Enriquena he publicado 2 libros y ya desde el primero pues ahora trabaja con una galería en París que representa su trabajo. Es decir, estas son las cosas que pueden pasar a través de un libro. Otros autores, por ejemplo Israel Ariño, él me ha abierto puertas a mí. El hecho de que sea un autor muy consolidado en Francia ha hecho que se abrieran puertas en Francia. Y un poco me gustaría explicaros, bueno, aquí ya vamos a la segunda parte, pero antes, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, bien. De forma muy breve, las diferencias entre publicar con editorial o autoeditarse. Es decir, puede ser una elección por principios, que alguien diga, no, yo me quiero autopublicar, o puede ser que digas, no, he buscado editorial, no he encontrado a nadie que me ofreciera algo que me encajara y prefiero hacérmelo yo. En el caso de autoeditarse, yo defiendo mucho la autoedición, porque me parece una forma maravillosa de cerrar un trabajo, de hacer algo
que tengas un objeto que llegue a gente, que también puedas utilizarlo para presentarte si es que tienes una carrera o quieres tener una carrera profesional, para mandar a comisarios, a museos, a galerías. Entonces, lo más importante para mí a la hora de autoeditar es hacerse la pregunta de ¿por qué quiero hacer un libro? Que parece una pregunta un poco parece una butad, pero es verdad que es una pregunta que dará pie a muchas decisiones. Incluso la respuesta puede ser porque me da la gana, es decir, no tiene que ser nada trascendente. Porque me da la gana es un motivo maravilloso para hacer un libro. Pero si tú, por ejemplo, hay una fotógrafa en Barcelona que se llama Sio Prat, que es una mujer maravillosa, que tiene 79 años y ahora desde hace unos años ha empezado a hacer fotografía y ya se ha editado. Hizo un trabajo que era más una edición de artista, que era maravilloso, y ahora ha hecho otro libro que se lo ha autoeditado ella. Y ella me decía, no quiero hacer muchos, que no quiero estar yo todo el día en correos. Es decir, que ella ya tenía muy claro qué es lo que quería. Claro, ella hace el libro porque quiere hacerlo, porque le da la gana, y luego venderá para recuperar un poco la inversión. Es decir, no es alguien que quiera hacer una carrera, aunque es verdad que le han pasado cosas muy bonitas con el libro, porque cuando estuvo Luis González Palma en Barcelona presentando este libro, la conoció su trabajo y se quedó fascinado. Y ahora estuvo Michael Ackerman y vio su segundo libro y también se quedó fascinado. Es decir, pueden pasar cosas, pero está claro que ella lo hace por placer. Y por placer hay que hacer las cosas también. O sea, que no hay que cerrarse a pensar, no, es que no llegaré o no... Pero claro, la decisión principal y que hay que pensar mejor es cuántos libros voy a hacer. Es decir, yo conozco gente que ha hecho libros tochos y ha hecho 1000, y eso ocupa mucho en casa. ¿Y cómo vendes tú 1000 libros? Porque es muy difícil vender los libros. Y claro, tú por ejemplo dices, bueno, hago una presentación y vienen tus amigos, viene gente, vale, pero es difícil llegar a librerías. Si tú te autoeditas, tú puedes llevar a una librería de confianza, dejarles libros, pero te venden 3, 4 y luego te devuelven. Es decir, que cuesta muchísimo. Y luego ir a una feria y tener una mesa también es muy difícil, porque el coste de tener una mesa, si solo tienes un libro, primero que no te aceptan, es un poco como la de la distribuidora. Tú dices, quiero ir, y te dicen, mira, no, pues hay un montón de editoriales. A veces hay gente que va y comparten mesa entre 2 o 3, es una fórmula, pero difícilmente recuperarás el dinero del coste de estar en París, pagar una mesa, comer, todo. Es decir, hay cosas que tienes que saber muy bien por qué las haces y para qué. Yo siempre pongo el ejemplo de Enric Montes, que es un fotógrafo que se autoeditó los libros cuando nadie hablaba todavía de autoedición. Se autoeditó una trilogía y él se movió. Es decir, yo al principio cuando iba a ferias siempre le dejamos una parte de la mesa y venía con nosotros y él movía. A él vendió, había hecho 500 de cada y creo que ya le quedan muy pocos, pero además le salieron encargos, es decir, que por los libros le llamaron para hacer alguna cosa. Eso es lo que te puede pasar si haces, pero yo recomiendo muchísimo hacer pocos libros, es decir, hacer o 50 o 100 o 200, los que uno tenga capacidad, porque pasa otra cosa, cuando uno pide un presupuesto a la imprenta, no es proporcional, es decir, que 100 cuestan caros y 300 cuesta mucho menos, o sea, mucho menos, el precio por ejemplar, con lo cual la tentación, incluso para mí, para una editorial, a veces veo el precio de 1.500 y pienso, hostia, igual debería hacer más, pero luego, claro, vas a vender esos libros. Ese es el gran hándicap de todo el mundo, de los editores también, porque es muy difícil tener la varita mágica de saber qué venderás o qué no venderás. Hay cosas que tienes una pulsión, por ejemplo, el libro de Sebastián Bruno, claro, yo cuando lo vimos es un trabajo tan bueno que yo sabía que tendría, y amplié la tirada, creo que hicimos 1.500 y prácticamente está agotado, porque ha tenido muchísimo recorrido internacional, ya no solo aquí. Entonces, a veces sí que tienes esta pulsión, pero otras veces es muy complicado elegir. Entonces, si uno se autoedita, yo siempre soy partidaria de ser prudente. Y si se acaban, qué bien que se acaben, ¿no? Porque también es muy bonito decir, oye, ya no tengo libros, me he quedado 4 para mí y se han vendido. Bueno, otra cosa que es importante también es tanto, sobre todo para mí, a nivel del editor,
es que los libros, mucha gente entiende que hacer el libro es publicarlo y ya está. Para mí hacer un libro no se acaba cuando tienes el libro, sigue luego, y casi diría que el trabajo más intenso y a veces más ingrato viene después, que es que tú tienes la obligación de mover ese trabajo, de hacer todo lo posible para que ese trabajo llegue a la mayor cantidad de gente, ¿no? Yo siempre que digo, ¿no?, que si hay un fracaso, porque muchas veces parece que la culpa es de los fotógrafos, ¿no? No se vende tu libro. Bueno, si no se vende el libro, siempre, siempre, siempre es culpa del editor. ¿Por qué? Porque o es un libro que no encajaba en tu editorial, o te has equivocado con el autor, o simplemente ese libro no encajaba en tu línea editorial, es decir, que no lo has sabido mover. Pero pase lo que pase, incluso a ti igual te ha gustado mucho ese trabajo y a nadie más. Pase lo que pase, la responsabilidad no es de los fotógrafos. Yo siempre pongo el ejemplo porque desde el principio que yo decía siempre, y lo sigo diciendo cuando publico a alguien, que los fotógrafos o fotógrafas se tienen que implicar en mover el libro, ¿no? Porque si uno tiene exposiciones, por ejemplo, Camila de Maffei y Delta se ha movido un montón ella y el libro ha tenido mucho recorrido porque ella mueve muy bien la exposición. Pero lo que contradice mi teoría totalmente es un libro que publiqué hace muchos años, que hablaré si me da tiempo hoy, Fyodor Telkov, un libro de un ruso que se llama 36 vistas, que fue un éxito, que yo todavía en las ferias me preguntan si no lo vamos a reeditar, y yo a él no lo he visto nunca. O sea, él vive en la zona de los Urales en Rusia, o sea, que está perdido allí, y cuando alguna vez le decía, pero si pudiera ir a París, pues hubiera tenido otra carrera, pero él no puede, porque vive en una zona muy difícil. Y yo me acuerdo cuando hablé con él, cuando publicamos el libro, una librería de Moscú me dijo que quería hacer una presentación. Y yo le dije, vale, sí, te paso el contacto y la hacéis. Y le dije a él y me dijo, mira, es que yo no puedo ir a Moscú, está muy lejos. Y claro, yo lo miré en el mapa y estaba a la misma distancia que yo. O sea, estaba perdido Entonces, él, que nadie le ha visto, y el libro fue un éxito. Es decir, que quizás cuando el trabajo es muy bueno tampoco hace falta que se acompañe. Hay una anécdota muy bonita en esto que os decía de la responsabilidad del editor, que yo la cuento siempre porque me parece maravillosa, que es de Duke Ellington cuando estaba en Columbia Records, que el director le llamó, que en aquel momento era Clive Davis, le llamó y le dijo, mira, tenemos que hablar, yo lo siento, pero tendré que prescindir de ti, tenían un contrato, no puedo seguir trabajando contigo porque tus discos no se venden. Y él le dijo, pero yo hago música, el que vende discos es usted. Y eso ejemplifica un poco lo que os decía, ¿no? La responsabilidad de que no se vendan no es de Duke Ellington, nada menos, ¿no? Bueno, yo sí voy a empezar con esto que había pensado esta segunda parte, era esto, unos ejemplos de diferentes tipos de ediciones y secuencias, ¿no? La primera es esta que os decía, de Sebastián Bruno. Sebastián es un fotógrafo argentino. Ay, perdón. Que habíamos publicado un libro de él unos años antes, no me acuerdo si fue 2015, 16, que se llama Duelos y Quebrantos, que es un trabajo sobre La Mancha. Y cuando vino con este trabajo, que había ganado el Premio Mallorca de Fotografía Contemporánea, y entonces venía con una partida de dinero para hacer el libro. Y yo, claro, cuando lo vimos, es un trabajo buenísimo, ¿no? Es un autor muy bueno y que está evolucionando de una forma brutal, ¿no? Entonces él ya traía la secuencia muy, muy trabajada. Y veréis que es un libro muy narrativo, es decir, que tiene fotos muy buenas, es decir, yo creo que el libro tiene pocas pausas, a veces, de fotos que no sean buenas, porque todos son fotones, pero veréis que cada foto tiene un sentido narrativo con la anterior y la posterior. En este caso, por ejemplo, veis esta mujer embarazada, aquí este niño, y aquí este señor que parece que tenga la cara del niño de antes, ¿no? Tiene un gesto un poco parecido. Entonces, ese tipo de secuencia, o por ejemplo, este señor con la mirada perdida, él retrata, él ha estado viviendo 10 años en Gales, y esto es el resultado de estos 10 años, y retrata una zona minera, después de la minería potente, es decir, que la minería ya se ha perdido, y una zona muy desencantada.
Entonces, este señor con la mirada perdida pues refleja muy bien ese desencanto. Entonces veis que la siguiente, esto es el plato fish and chips, el plato nacional. Entonces, cuando veis esta foto a la izquierda, que este señor está mirando a la derecha y aquí está este plato, automáticamente relacionas las dos fotos. Y si esta foto anterior, en vez de estar a la izquierda, estuviera a la derecha, no funcionaría igual. Entonces, y aquí tenéis el fish and chips y luego viene esta señora, que es otro símbolo de Reino Unido. Y entonces la veis aquí con todo este oro que lleva encima y luego está esta gold mine de venta de oro. Entonces, ese tipo de secuencia tan narrativa es la que trabajan muchos fotógrafos, que a mí es algo que me interesa mucho y Sebastián la trabajó muy bien. Este es otro trabajo muy diferente. Es el que os decía que hice un poco por encargo de la Universidad de Sevilla, que tiene un fondo de Altadis, en el que hay fotos de fábricas de tabacos y de campos y de todo, no solo en Sevilla, sino por ejemplo en Alicante también había una fábrica importante. Entonces, en este caso, ellos tenían el material, yo fui a verlo, marqué algunas cosas que me interesaban y ellos luego escanearon todo y me lo mandaron. Es decir, que no lo hice in situ, sino que hubo este intercambio. Entonces, ¿cómo plantear este trabajo? Pues cuando empezamos, ellos estaban muy empeñados, sabéis la historia de las cigarreras, que vienen un poco del libro y la ópera de Bizet, ¿no? Y que la cigarrera se supone que era una sevillana muy seductora, muy guapa. Entonces, querían, y que fueron muy reivindicativas en temas laborales. Entonces ellos querían darle este tono un poco feminista, que por otra parte ahora está muy en tendencia también. Entonces, claro, yo cuando veía las fotos, yo no encontraba la forma porque no había muchas fotos de este tipo, ¿no? Que no había muchas mujeres trabajando, era limitado el fondo y nadie sabía decirme por qué, porque luego he visto fotos publicadas maravillosas de cigarreras, pero allí no las tenían, con lo cual tuve que apañarme con lo que había. Me encontré con la sorpresa de este tipo de fotografías, que son unos álbumes en que hay retratos de los trabajadores. Veis que abajo hay unos números y esos números corresponden, detrás de la foto había un papel en que ponía quién era el trabajador, qué cobraba, qué hacía, todo. Entonces, en este caso, por ejemplo, en esta foto, que a mí estos retratos me parecen fascinantes por las poses, las manos, todo lo que hay ahí detrás. En este caso, yo lo que hice fue jugar con dos fotos y poner estos dos señores que están como un poco inclinados y luego poner esta torre, que esta foto me parecía maravillosa, ¿no? Entonces, esta es un poco chiste esto, ¿no? Esta cosa, de esto no se puede abusar porque si no, y menos en un libro así. Pero en este caso sí nos hizo gracia esto. Y luego me encontré con algunas cosas, aquí he traído muy pocas, luego si queréis ver el libro está aquí. En estos retratos había cosas que sí que me dieron el clic para darle el tono que querían ellos y que es mucho más sutil y para mí mucho más puñetazo. Es decir, yo me encuentro esta foto con estos señores trajeados, con ese aspecto de señores encantados consigo mismo, y luego me encuentro esta foto. Entonces, hombre, si las pongo una detrás de otra, ay, perdón, yo esta foto me impactó, pero pienso, estas señoras, ¿qué edad tienen? Algunas no son tan mayores, pero las de primera línea son muy mayores. Y claro, tú ves esto y ves esto, y ya ahí ya tienes, ya estás dando una lectura con dos fotos, ya le das ese tono que yo no encontraba. La verdad es que de retratos así de grupo habían, yo, hombre, escogí el que contrastaba más, Había otras mujeres, ya lo veréis porque en el libro hay, que no iban vestidas, pero es que esta me parecía brutal. Luego esta foto, por ejemplo, que es de una asamblea, y está una mujer hablando en la asamblea, y cuando yo tengo esta foto le pongo esta detrás, con toda la mala leche. Entonces, esas cosas sí que dan un poco este juego de... Vale, este trabajo, esto veis que son muy diferentes, el trabajo este de archivo, pero este, Delta, de Camila de Maffei, es un trabajo alucinante que a mí me impactó muchísimo cuando yo la conocía de hacía tiempo a Camila. Ella es italiana, pero ha vivido muchos años en Barcelona y era parte del Observatorio, que es una escuela de fotografía de Barcelona, con Eugeni Gay.
Y Camila estuvo trabajando muchísimos años en el delta del Danubio. Entonces ella tuvo un encargo en el Danubio, estuvo yendo allí a fotografiar y pensó, ¿dónde acaba esto, no? Y se fue al delta. Entonces ella lo explica muy bien. Si queréis escucharla, es la charla que más he recomendado en mi vida, es la presentación que hizo de Delta Camille en San Telmo, no sé si conocéis San Telmo, es el museo de Donosti donde Gabriela Zendoya tiene su colección de fotolibros y hacen muchísimas actividades sobre libros. Entonces, échate un ojo porque hay charlas de gente y las tienen colgadas. La de Cami es maravillosa, explica muy bien cómo se hace un trabajo y con todas las dudas, todas las inquietudes y cómo evolucionó todo este trabajo, ¿no? Ella explicaba que cuando fue al Delta, lo primero que iba es a preguntarles qué pensaban de Europa, porque como venía del Danubio, que es el río emblemático europeo, y claro, se encontró que allí Europa les importa una mierda, porque es un sitio muy difícil. Entonces yo no sabía nada del delta del Danubio. Yo cuando ella me explicó cómo era ese sitio, es un laberinto de canales enorme, que en invierno, por ejemplo, se queda congelado y la gente se queda aislada, es decir, que si te da algo te mueres y ya está, que la gente, evidentemente hay un nivel de alcoholismo muy alto, la gente joven se va, o sea, es un sitio con una vida dura. Entonces ella, cuando estuvo trabajando allí, lo explica muy bien en la charla, coincidía en un momento de laberinto también suyo personal, ¿no? Entonces estuvo allí, viajó varias veces en diferentes estaciones del año y cuando ya tenía todo el trabajo ya con bastante material y tenía que armar el libro, decidió armarlo un poco con diferentes partes, es decir, hay toda una parte, veis que estas son paisajes del delta, de todo el laberinto y de todos los ríos y todo lo que se ve desde allí, y lo hizo en diferentes estaciones, es decir, que en el libro hay primavera, otoño, medio invierno, o sea, hay diferentes partes, y estos capítulos que están en un papel diferente, más fino, son los que marcan un poco el ritmo del libro. Entonces aquí veis, por ejemplo, uno de casi invierno, hay otro que todavía es más invierno, y siempre hay un pliego que es de estas fotos del delta, de paisaje, básicamente. Y luego otro pliego que está en otro papel, que es la vida que hay allí, ¿no? En este caso, además, había unas fotos, ella tenía toda una serie de retratos que en principio nos costó mucho ponerlas porque en principio estaban repartidas en el libro y al final decidimos que eran tan potentes que los juntamos todos en mitad del libro. Hay uno de los pliegos que son los retratos. Ella conocía a toda la gente, estuvo en sus casas, o sea, ha vivido allí y ha hablado con todos, o sea, y aquí veis, empieza otra parte de invierno, luego lo podéis ver. A mí me parece un trabajo fascinante. Y es una forma de resolver algo que era muy difícil, es decir, cuando tú tienes en un libro estos paisajes, luego aquí habéis visto retratos, pero luego hay escenas de la vida allí. ¿Cómo haces para mezclarlo todo, ¿no? Entonces para mí fue muy inteligente esta forma de decir, bueno, voy a hacer capítulos y cada capítulo tiene una primera introducción de paisaje y luego ya las fotos del sitio. Este es un trabajo totalmente diferente de Juan Manuel Castro Prieto, que bueno, le conoceréis todos, imagino, un clásico de la fotografía, a la que le propusimos hacer un libro en el marco de esta colaboración que os decía que tengo con la Fundación Antonio Pérez de Cuenca. Él hacía una exposición allí en el museo y hacíamos un libro que lo bueno que tiene la fundación es que el libro no tiene que ser lo que se expone, puede ser diferente. Unen las dos cosas, por ejemplo, el de Joan Fontcuberta, que también lo hice con la fundación, es un libro que él expuso series actuales, pero este libro es un recorrido por los inicios de Joan Fontcuberta. Es un libro muy atípico porque hay mucha fotografía en blanco y negro. Él nos dejó acceder a su archivo y ver todo el material, que era muchísimo. En este caso fue súper generoso. Y el libro es una revisión de ese material inicial, en el que se ve un Fontcuberta muy diferente, pero que ya hay muchas claves de todo lo que ha desarrollado luego en toda su vida. Entonces, esta forma de hacer una exposición de lo contemporáneo y un libro del inicio también me pareció, o sea, este tipo de instituciones que te dejan un poco de manga ancha para hacerlo es muy agradecido, que no es el típico catálogo que tiene que corresponder con lo que hay allí, ¿no?
En el caso de Juanma, él le propusimos hacer el libro y al principio fue muy complicado encontrar el punto de encuentro, ¿no? Porque él, le habíamos propuesto hacer algo con fotografía blanco y negro, no sé si conocéis su trabajo Extraños, que es un libro fascinante, algo en este sentido, pero él no quería. Entonces al final llegamos un poco al acuerdo en que él hacía una selección de fotografías de todo su fondo, porque claro, yo fui algunas veces a Madrid y en un disco duro me grababa algunas fotos, pero claro, Juanma tiene material para aburrir, tiene millones y millones. Entonces no encontrábamos y él dijo, mira, yo voy a hacer una selección de fotos que a mí me representan y que son fotos que yo considero emblemáticas o que son, yo diría que son un resumen de sus obsesiones, que su trabajo tiene mucho de eso, ¿no? Entonces cuando mandó todo este material, armarlo no era fácil porque había material muy diferente. Entonces un poco la fórmula de desencallarlo en este caso, yo por ejemplo me cogí todas las entrevistas que podía haber de Juanma para empaparme de él, pero no hay muchas y tampoco él es alguien que hable mucho, pero sí que encontré que le interesaba mucho un poeta peruano que se llama César Vallejo y el título viene de un poema de César Vallejo. Y cuando vi sucedió entre dos párpados, porque él siempre habla de que él es muy ventana y espejo, ¿no? Su fotografía, entonces esta cosa de los dos párpados al mirar, a él le encantó el título, a mí también, me parecía súper poético, sugerente, y a partir de aquí desencallamos el resto. Es decir, que lo que hicimos fue montar, este es el libro, y veis que aquí tiene media página, esto que está marcado así es que hay como una pestaña que simula un poco el parpadeo de la vista, ¿no? Es decir, que son varias historias, creo que son 12 fotos, y cada una tiene entre una y otra un parpadeo. Entonces el diseño que lo hizo Juanjo refuerza esa idea y la edición pues fue como juntarlo todo y hacer una secuencia con todo era tan complicado, el hecho de cortarlo hacía que fuera más fácil, entre comillas, crear, en vez de ser una novela eran poemas, entonces se hacía todo un poco más fácil, ¿no? Entonces ya veis esta foto tan potente. Esto fue consensuado con él, o sea, él me mandó las fotos, le hicimos la propuesta y fue consensuado y le hizo cambios, pero bueno, pero ya veis que hay algo muy inquietante en su trabajo y sus obsesiones, ¿no? La religión, el pasado, la memoria, todos esos monstruos. Y aquí veis que viene otra media pestaña que empezaría la segunda historia. Esta fue una forma de poder armar un libro que incluso en formato, Juanma tiene libros súper grandes y muy contundentes y este es como un libro de poesía, pequeñito y con pocas fotos, ¿no? Entonces, bueno, funcionó muy bien, ¿no? Sí. Este libro es muy particular, registro pendiente de dos fotógrafos, Jordi Guillumet y Mónica Rosselló, que llevan muchísimo tiempo trabajando y ellos habían hecho una exposición que se llamaba Registro Pendiente. Esto es una foto de la exposición. Esta exposición era fantástica y es veis que es como una tela en hace ondulado y se proyectaban ahí tres fotos, o sea, todo eran trípticos. Pero esa tela tiene una particularidad que retiene la imagen, es decir, veis que en la mitad hay una sombra que es de alguien que se ha puesto delante un rato, luego se va y esa sombra se incorpora en la imagen. Entonces, esto, claro, tenía una parte lúdica que cuando van niños y todo se lo pasan bomba haciendo tonterías allí, ¿no? Pero también es una reflexión sobre la memoria y todo el trabajo va sobre eso, ¿no? Todas las fotos que hay en el libro son fotos que tienen mucho de memoria común, o sea, hay muchas que cualquiera de nosotros reconoce como parte de su pasado y también tienen mucho de lenguaje fotográfico, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer este libro, como el peso de la exposición era tan gordo, ¿no? Era como una cosa que no conseguíamos salir de esto y pensabas, bueno, ¿cómo lo hacemos con algo fosforito? ¿Cómo recrear esa idea de...? Y al final los diseñadores, que yo siempre defiendo trabajar con buenos diseñadores porque son los que te dan la clave. Entonces defendieron, primero decidimos que no iba a ser de trípticos, porque un libro es otra cosa. Hay algún tríptico, pero si no son dípticos y rompimos un poco lo que era. Para mí es muy importante porque es
entender que una exposición y un libro no tienen por qué ser iguales, es decir, que son adaptaciones muy diferentes de un mismo trabajo. Y en este caso, ya os digo, como la exposición era tan contundente, nos costó encontrar el clic, pero los diseñadores, Juanjo lo encontró y es maravilloso porque veis que cuando pasas al principio vas viendo fotos y aquí veis que hay un reflejo, es decir, esta foto que está aquí se transparenta detrás. Entonces, cuando empieza el libro, vosotros veréis, luego lo podéis ver, el libro no tiene papel fino, es decir, no se transparenta, sino que esto es una impresión con muy poca tinta. Entonces creábamos la transparencia ficticia, y que hace que conforme tú avanzas en el libro, aquí hay un ejemplo, veis esta estrella de aquí, y la foto que hay debajo ya no es la estrella, es una foto que has visto o antes o después. Es decir, que toda esta justificación, veis aquí por ejemplo, esta sí es, este paisaje del retrovisor es el mismo, pero veis que esta de la derecha, cuando la pasas, hay otra foto. O esta de la cabeza de la chica, cuando pasas, hay una de unos clavos. Entonces a mí me parece una cosa súper sutil, que es, si yo no os lo digo, a veces cuando ves el libro no te das cuenta, o sea, hay mucha gente que hasta que no lo ves varias veces no te das cuenta, de una forma muy sutil de recrear esa idea de la exposición y de la persistencia de una imagen, porque tú hay un momento que dices, aquí está pasando algo, ¿no? Y entonces te das cuenta que esa foto igual la has visto antes o la verás después. Bueno, quedó, la verdad es que es un trabajo fantástico. Aquí veis. Este es otro trabajo muy experimental, o sea, yo lo que he escogido hoy son trabajos que sean muy diferentes en el planteamiento. Res no pasa dues vegades, que es Nada sucede dos veces, está tomado el título de un poema de Wisława Szymborska, y es un trabajo de Israel Ariño que se hizo con motivo de una exposición que le hicieron en el Museu de l'Empordà en Figueras. Entonces le hicieron una gran retrospectiva y entonces querían hacer un libro. Entonces yo ya había publicado varios libros de Israel y uno era del año anterior, entonces pensé, ostras, otro libro, cuando el material de aquí era material que a veces coincidía con otros o no, había material nuevo y material que era de otras series. Entonces pensamos, vamos a hacer algo mucho más experimental y más casi de jugar, ¿no? Y le planteamos a Juanjo, al diseñador, oye, propon algo que no tenga nada que ver con un libro formal. Y él propuso una cosa que es una carpeta, primero ya puso este amarillo que es muy potente, la cubierta, y esa es una carpeta que cuando la abres dentro tiene los textos y los créditos. Funciona como contenido y continente. Entonces cuando abres te encuentras dos leporelos, dos acordeones con imágenes que tú vas abriendo y finalmente los puedes sacar fuera si quieres. Es decir, que cuando acabas al final tienes dos leporelos que son de cartón gordo que incluso te los puedes exponer en casa. Entonces la idea era, como esto es parte de una exposición, es una forma de llevarte una parte de la exposición a casa. Es más escultórico que un libro, tiene más de objeto que el libro corriente. Hay una edición, Israel es muy buen editor y aquí hay una edición muy pensada y muy potente. Y aquí tenemos Los huesos del agua de Luis González Palma, no sé si le conocéis, es un fotógrafo que ahora ya no es fotógrafo, él está ya en otras, ya no hace fotos, está en un mundo experimental maravilloso. Es de Guatemala, pero vive en México desde hace mucho tiempo. ¿En México? O en Argentina, ahora no me acuerdo, en Argentina creo. Bueno, cuando le propusimos hacer, fue muy gracioso porque él estuvo en Barcelona dando una charla y nos lo presentaron al final y le dijimos, ¿no?, como que éramos muy admiradores de su obra. Él me dijo que lo que le habíamos dicho es que nos gustaba mucho la obra pero que no tenía un libro bueno. Y yo soy incapaz de decir esto y le dije, yo no creo que te dijera esto así. Y dijo, bueno, el sentido era este. Y él dijo, es verdad, yo no tengo libros buenos, había hecho catálogos pero no libros. Entonces planteamos hacer un libro que fuera un recorrido transversal por toda su obra. No quiere decir que esté todo, pero sí que entrara diferentes proyectos que él ha hecho. Él copió imágenes, nos mandó muchísimas y a partir de aquí tardamos 2 años en poder hacerlo porque era muy difícil, porque
Este es el libro. Y aquí veréis algunas. O sea, la clave de este libro también la dio Juanjo con el diseño, que fue decir, vamos, como es imposible hacer una secuencia narrativa ni de ningún tipo, porque las imágenes son muy diferentes entre sí y muy dispares, vamos a hacer un libro como de poesía. Y el libro son haikus, es decir, son poemas de 3 imágenes. Entonces, cuando uno empieza, ve 1, 2 y 3. Y juegan entre ellas de una forma formal o por contenido, casi siempre es más formal que de contenido. Aquí veis esta, por ejemplo, que es más clara. El papel es transparente, con lo cual se pueden ver las fotos, se puede ver el juego de transparencias. Aquí veis que hay cosas totalmente dispares. Esta foto, por ejemplo, o esta es una de las fotos más reconocidas de Luis, de su época inicial, pero él está más en esto ahora, en estas cosas. Esto, por ejemplo, es de algunos cuadros en que quita el contenido y deja las grietas. Es un trabajo súper interesante y que, claro, cuando ya lo teníamos y él estaba encantado, yo le dije que me gustaría poner texto al final. Entonces, por una parte, un amigo suyo, escritor, hizo un texto, pero yo le dije, hombre, pero igualmente deberíamos poner un índice y que se explique cada serie a qué corresponde, porque es una información que si tú no quieres no la ves, porque es todo muy plástico y puedes disfrutar solo con ver las imágenes, pero sí que es verdad, por ejemplo, la foto de la cubierta, que está extraída de una obra suya, es de un trabajo que él tiene sobre los diarios de Edvard Munch, del pintor, que él, cuando escribía en los diarios, tachaba muchas cosas, ¿no? Entonces, todo este trabajo de Luis reflexiona sobre cómo hablamos mucho más de nosotros por lo que no decimos que por lo que decimos, ¿no? Entonces, toda esta serie de explicaciones de las series están al final, hay un breve párrafo en que te sitúa, porque, ya os digo, él no lo hubiera puesto, pero a mí yo estoy súper contenta de haberle convencido porque creo que añade, es decir, si tú no quieres no lo lees, pero es una información que te enriquece muchísimo. Y aquí el último que traía, que es este que os explicaba de Fyodor Telkov, que es un trabajo que igual lo habréis visto. Eso es de un concurso que Fotocanal, que se hace con la Comunidad de Madrid. Durante 7 años lo publicaba yo, pero en un momento dado ya sabéis que las administraciones a veces y decidieron que cada año lo iban a hacer con una editorial diferente. Entonces, después de los 7, ahora van cambiando. Este fue el ganador de la primera edición y fue unánime, todo el mundo se emocionó con el trabajo. Es un trabajo que está inspirado, a mí me gusta mucho porque el planteamiento es sencillo, ¿no? Es decir, si conocéis una serie de grabados de Hokusai, del artista japonés, que son 36 vistas del Fuji, en el que los grabados, en cada uno de ellos se ve el Fuji, de una forma u otra, en algún sitio. Entonces él se inspira en esto y hace de la zona donde él vive en un sitio que era una antigua comunidad minera en que las minas se han abandonado y es un sitio que ya se ve que es duro. Él lo que hace es fotografiar el espacio, el sitio, y hace 36 fotos. O sea, hizo muchas más, pero la idea es que al final solo queden 36 y que en cada foto se vea de una forma u otra la montaña. Entonces me gusta mucho enseñarlo porque esta es la propuesta que él envió al concurso. Y él había hecho una propuesta de diseño también. Veis que aquí él quería remarcar mucho esa inspiración japonesa y propone esa portada con todos estos signos, el rojo también. Hay primero unas fotos que son de archivo y él hacía todo esto. Esto es propuesta toda suya, con lo que llegó. La parte de archivo y luego las fotografías que veis que siempre ponía esto es todavía de archivo, esta mota roja con la lectura, el pie de foto, ¿no? Aquí se le fue la mano, aquello era... Pero es muy bonito ver cómo un trabajo se puede enriquecer con el diseño, ¿no? Es decir, este trabajo venía muy cerrado, pero el diseño lo mejoró muchísimo. Entonces aquí él ponía un mapa de la ciudad en la que veis que hay 2 montañas, que son las 2 montañas de residuos que quedan en esa ciudad, y marcaba los 36 puntos desde donde él ha hecho las fotografías. Entonces, estas son como él lo planteaba, ¿no? Con el rojo, con las imágenes. Aquí veis que hay una
en la que se ven, la única que se ven las dos montañas, al fondo hay una y aquí hay la sombra de otra, y este es el trabajo. Entonces ahora os enseñaré la propuesta de diseño que hizo Underbaugh, que modificó un montón de cosas y sobre todo lo depuró y lo hizo mucho más contundente, y para mí es uno de los libros más exitosos de diseño. El formato hace referencia a los libros de Hokusai, es muy vertical, que los libros en Japón son más verticales. Luego cogen la retícula, los diseñadores ponen la retícula, que es donde ponen las fotografías. Entonces aquí iba en principio así y luego la cambian, ¿ves? Para ellos hemos investigado la lógica de hacer una retícula de 20 líneas, 3 arriba y una abajo, pero luego ocupan exactamente el mismo lugar todas. Hay alguna vertical, pero la mayoría de fotos son horizontales. Luego, para contemporaneizar, cambian un poco la retícula, o sea, la hacen un pelín más ancha a los lados y el arriba y abajo lo dejan igual. El tamaño de la imagen sigue siendo el mismo. El libro es un libro grande. Y luego la camisa, tiene una camisa, no lo he traído, no lo he traído porque está agotado, solo hay ejemplares para una edición especial que va con copia. Pero el libro tiene una camisa que recorre, o sea, delante, detrás, y unas solapas que entran dentro. Y como es un libro grande, ¿qué pasó? Que cuando ya teníamos diseñada la cubierta y elegida la foto, que era la que está a la derecha, recorría toda la camisa. Pero ¿qué pasó? Que aunque las fotos tenían buena calidad, a tamaño tan grande perdían. Y claro, en la portada tú no te puedes permitir perder calidad. Entonces pensamos, bueno, pues ponemos 2 fotos, una delante y una detrás, y así lo hicimos. Entonces lo que hicieron ellos, porque aquí fue un poco la discusión con Fiodor, que él quería poner el mapa, y el mapa, cuando ya teníamos la secuencia, no encajaba dentro, y era como, no sabíamos dónde. Y aquí lo que hizo Juanjo es plantear ponerlo dentro de la camisa, o sea que tú no lo ves hasta que no sacas, y luego lo que hizo es que los 36 puntos desde donde ha hecho las fotos son un golpe seco. Es decir, tú cuando ves el libro pasas la mano por encima y tiene unos puntitos que sobresalen que son los 36 puntos. ¿Por qué? Porque en realidad daba igual que fuera la calle no sé qué o no sé cuánto, lo importante era ver que ha trabajado en un espacio muy pequeño. Es un ejemplo para mí de cómo se puede trabajar al lado de casa y hacer un trabajo soberbio. Decidimos dejar también las fotos de archivo al inicio en un papel, es el mismo papel que luego hay, pero más fino. No sé si se lee. Sí. Una de las cosas que destacó el jurado cuando ganó el concurso es que el statement, o sea, el texto que había escrito él, era breve, conciso y claro. Porque cuando uno ve muchos concursos hay textos a veces que cuando acabas tienes que volver a leer porque no has entendido nada, ¿no? Entonces se apreció mucho que este era muy claro, es decir, yo he hecho esto, me he inspirado en esto y estas son las fotos de un sitio que, aunque es verdad que es un sitio duro, pero es su sitio y hay un cierto cariño. Él está siempre en la frontera de lo poético y lo duro. Estas son de archivo y aquí empieza. Pues veréis que es un trabajo impresionante. Tiene algo como de fotógrafo clásico, ¿no? Parece de otra época. Y siempre tiene esta cosa, ¿no? Que tú ves las fotos y hay esa cosa poética que también da la nieve, y luego hay esta cosa más real y más dura, ¿no? Me explicaba que él empezó a ir a este sitio a fotografiar. Él fue por trabajo y entonces se le quedaron las montañas y empezó a ir, y lo que quería era retratar cómo es la vida en un sitio así, ¿no? En que sí hay un desastre ecológico, pero la gente sigue adelante con sus vidas, ¿no? Me acuerdo en una presentación que vino un chico luego y me dijo, parece que era de algún pueblo de Navarra, y me dijo, en mi pueblo había una montaña de mierda igual, pero era nuestra montaña de mierda. Entonces es verdad que hay este componente emocional, ¿no? Con un paisaje que es el que han vivido siempre. Veis que es un trabajo excepcional. Y al depurarlo de esta manera, en el diseño quedó mucho más contundente.
es como un ejemplo de alguien que ha trabajado poniéndose limitaciones, ¿no? Ponerse la limitación de que siempre saldrá a la montaña y de que solo habrá 36, porque cuando vimos las fotos había muchísimas muy muy buenas, pero tenían que ser solo 36. Bueno, y aquí acabo yo, pero... Bueno, me encantaría que hicierais preguntas. Es igual, sí. Sí, sí, pues gracias. Sí, es que es muy incómodo porque... Ya, Hemos sufrido gracias. contigo. Ya, yo también, ¿eh? Bueno, muy bien, muy interesante. Preguntas del público. Venga, espera, que esto se está grabando. Pasa el teléfono. Claro, sí, sí. Podéis cogerlos, hay uno abierto de todos, o sea que podéis coger el que queráis y... Bueno, pues respecto a la edición, la autoedición, las ventajas que tiene, ¿cuáles son? Solamente se me ocurre económica. Bueno, económica no, porque tienes que pagar tú el libro. Para mí la ventaja que tiene es que puedes hacer lo que te da la gana. Es verdad que a la vez no tienes filtros, es decir, que si lo haces tú y nadie supervisa, a veces es más difícil, ¿no? Tener esta cosa. Si una editorial te publica, es que hay alguien detrás que cree que ese trabajo tiene... Para mí la ventaja de la autoedición no es tanto una ventaja, sino que es una realidad. Es muy difícil encontrar una editorial, porque hay muy pocas y se publica muy poco. Entonces, yo recibo propuestas, pero cada semana muchísimas. Y es muy difícil que yo pueda publicar algo. Entonces, para mí la autoedición, más que una ventaja, es la posibilidad de decir, pues me hago yo el libro. Y ¿qué habría que hacer los pasos legales que supongo que harás tú con la editorial? Sí. Que tiene que hacer uno mismo, ¿no? En el caso de autoeditarse, ¿no? Supongo que el ISBN, Sí. los recolocazos de imprenta, diseño, Sí. todo eso, ¿no? Sí, claro. Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Depende del dinero que te quieras gastar. Por ejemplo, si lo haces con un diseñador, el libro quedará mejor. Otra cosa que para mí es muy importante es una buena imprenta. Porque tú puedes tener un buen diseñador, un papel maravilloso y una mala imprenta te caga el trabajo completamente, ¿no? Entonces, claro, todo esto suma los costes. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, se está haciendo impresión digital muy bien hecha. Es decir, que se pueden hacer... La impresión digital te sale a cuenta para tiradas muy pequeñas. Pero se puede hacer algo, y se puede hacer algo que no sea muy... Pues el ejemplo del libro de Marta, este pequeñito, para mí es perfecto. Es de editorial, pero podría ser autoeditado. Es muy sencillo, es un diseño que puede hacer cualquier persona. Claro, el diseño para mí, el riesgo que tiene, que mucha gente lo hace, es que se te vaya la mano. Es decir, si tú te autoeditas, es mejor ser muy prudente y hacerlo todo mucho más... Comedido. Que si te pones a diseñar y no sabes, es muy fácil que aquello... Hace poco estuve en un sitio, en una fundación, que me enseñaron un libro que habían publicado y les parecía maravilloso y me lo regalaron. Yo no puedo decir que no, pero era un libro que contenía todos los errores que yo veo en la toma de decisiones. Papel, la tipografía, todo estaba... Entonces, claro, si uno se pone a diseñar y no sabe, es más fácil que la cague. Entonces yo creo que es mejor ser más austero, ¿no? Tipografías que no sean muy, ¿no? Que sea algo que vaya con el trabajo, pero no sé, yo defiendo mucho la autoedición porque es una forma de hacer algo, lo que a ti te da la gana. Luego es que quieras hacer con ese libro, porque si ese libro lo quieres mover, pues claro, ahí es la parte difícil. Que... La distribución. Claro, eso cuesta muchísimo. ¿Por dónde sale? ¿No? Sí, pasa un poco como pasaba... ¿Dónde la colocas? O pasaba con la música antes, igual. Exacto. Que te grababas, te fabricabas, pero Sí. te topabas con la distribución. Claro. Claro, y ahora ¿qué pasa? Que mucha gente te dice, bueno, es que Internet facilita mucho. Es decir, yo, por ejemplo, si no vendiera por mi página web, yo ya no existiría. Porque con los márgenes que hay y las tiradas que hago, si no vendiera directamente, que tengo más margen, yo ya habría cerrado la editorial. O sea, que es una parte importante la venta directa tuya de la editorial Ahora sí. por tu web. Ahora sí, al principio no, ¿eh?
Al principio, claro, yo monté una página web con un libro y cuando vendí un libro no daba crédito. Era alguien que me conocía, por supuesto. Es que es muy difícil porque luego está esto que te dicen, no, es que por internet puedes llegar a todo el mundo, pero ¿cómo se va a enterar todo el mundo que has publicado un libro? O sea, que no tiene la exclusividad la distribuidora. Puede vender la distribuidora y tú también puedes seguir vendiendo por tu cuenta. Por la web solo. Por la web o en presentaciones, como aquí vengo y traigo 4 libros, eso sí. Pero en librerías ya no, se ocupan ellos. Sí. Sí, es que si me quitan eso ya me muero. Yo tengo otra pregunta de un tema diferente. Tú has trabajado mucho con archivos, ha habido como un boom también de la fotografía de archivos. ¿Crees que todavía hay margen para hacer trabajos ahí en ese campo? ¿O hay cosas por descubrir o hay cosas por revisar? Hombre, seguro que hay cosas por descubrir. Lo que pasa es que es verdad que cuando hay un boom de muchos trabajos a veces parece que se agota, solo hay que esperar un poco a que pase el boom y ya. Los archivos son inagotables, hay auténticas maravillas. Claro. Yo, vamos, soy muy fan de los archivos y me parece, luego hay muchos trabajos ahora que juegan con foto de archivo y foto de... Actual. Yo pienso que todo lo que tiene un sentido, sí que ha habido mucho de eso en temas muy de la propia vida, ¿no? Trabajos que rastrean un poco en el pasado de los autores y hay foto de archivo, de los padres, de no sé qué. De esto ha habido muchísimo. Pero sí es bueno. Yo siempre digo que ser original es muy difícil. Entonces, claro, fotografiar, yo no sé, hay trabajos maravillosos que son fotografías, por ejemplo, el trabajo de Billingham, de sus padres, no sé si lo conocéis, el Reis, es un trabajo de fotografiar a los padres en casa que son alcohólicos. Es un trabajo, eso es su vida, pero es un trabajo cuando eres muy bueno, eres muy bueno. Cualquier cosa que hagas, si el trabajo es bueno, el tema pasa a ser secundario. Creo yo, ¿eh? Una pregunta, no hace falta. Pero, sí. No hace falta saber bien eso. Pero una pregunta, Es que... quería preguntarte una cosa. Has mostrado solamente los autores españoles. ¿Cómo? Has mostrado solamente los trabajos de autores españoles, básicamente, ¿no? No he visto el ruso ese que, bueno... No, un ruso, un argentino, una italiana... Claro. Quería preguntarte una cosa. ¿Cuáles tus referencias de libros en el mundo, quiere decir, en el mundo internacional? Quiere decir, Sí. decirme algunas solamente para ver, o sea, alguna referencia que tienes tú como libros publicados en nivel internacional, libros que tú dices, me encantan. Muchísimos. Bueno, 5. A ver, yo publico muchos autores españoles porque los autores españoles tienen muy poca opción de... Hay autores españoles que han publicado con editoriales de fuera, ¿eh? Pero básicamente me gusta apoyar lo de aquí. Luego hay de fuera si son buenos. Yo tardé mucho tiempo en tener libros que vinieran de fuera. Y los que venían de fuera era por el concurso, por cosas así. A mí libros es que es muy difícil decirte porque... A ver, por ejemplo, me interesa mucho el trabajo de Mark Steinmetz, que es un fotógrafo de corte clásico, de retratos muy buenos. Yo qué sé. No sé, es que yo... aquí me pillas un poco en frío, ¿eh? No sé, hay muchos. Me interesan cosas diferentes también. Es verdad que estoy mucho en un tipo de fotografía más, pues esto, más fotográfico, más... Pero también tengo libros que son más conceptuales. No te sé decir, la verdad, ¿eh? ¿Conoces el Chessman de Erwin Olaf? ¿Él? Chessman de Erwin Olaf. ¿De Erwin Olaf? Sí. No. Bueno, pues nada, ya acuerdo. Sí, la pregunta mía, bueno, tengo varias cositas que preguntarte. Ediciones Anómalas. Sí. Venga, cuéntame, porque ese título
y cómo después, cómo te peleas con las portadas. Porque para vender, Sí. súper importante, creo, La portada. la portada. Eso- El nombre de la editorial en realidad fue un regalo de un amigo y me lo propuso y me pareció un nombre perfecto. En el sentido de una anomalía, porque hacer libros de fotografía es muy anómalo. En un momento en que, en 2012, momento de la crisis más terrible. Cuando La yo- gente pensaba que yo estaba mal de la cabeza. Cuando yo leí el nombre, yo pensé en que eran, porque eran libros muy especiales. Me vino, o sea, no, ahora que me lo estás contando, Sí, pero también, era, esto es una boutique. No es tanto mi intención, o sea, Sí, sí. de que sean anómalos por exquisitos, ¿no? Es verdad que algo que caracteriza a la editorial es que está todo muy cuidado. Todas las elecciones de papel, de imprenta, todo hace que el libro sea un objeto, eso sí que me importa, que el objeto sea exquisito, en ese sentido. Vale. La portada. La portada es un temazo, Eso es un temazo. Es para morirte. Sí. De pelea, vamos, me imagino. Sí, hay algunas, por ejemplo, la de Sebastián Bruno la tuvimos clarísima, porque es una foto, primero es un retrato que es muy potente, Sí. es un retrato maravilloso y que además es un adolescente que está como con un gesto ¿no? de preocupación, Triste. y el trabajo va un poco sobre una zona un poco deprimida, ¿no? Entonces, nos parecía que representaba muy bien el trabajo. Sí, pero ¿cómo te peleas con este tema? A ver. ¿Qué es lo que prevalece? Una cosa es el autor y otra cosa es el que va a vender, que serías tú, ¿no? Que le vas a proponer para sacarlo al mercado. En ese caso, mi opinión es muy importante. Vamos, la mía, la del Sí, sí. diseñador, por justamente eso que dices. Si un libro no hace que la persona en librería o en la feria se acerque, ya no lo ve. Es decir, la portada tiene que ser un reclamo. Tiene que haber algo que te llame a abrir ese libro. Luego igual lo abres y no te interesa, pero tiene que tener esto. Entonces es una pelea. A ver, una pelea. Hay casos, por ejemplo, el de Navia Último, que está la tipografía y pone un reino maravilloso. Cuando lo propuso el diseñador, en este caso, pensamos, ostras, Navia igual no querrá un libro que no haya foto en la cubierta, y a él le encantó. Pusimos una foto en la contra para que hubiera algo, pero a él le encantó. ¿Por qué? Porque esa tipografía llama mucho. Entonces yo creo que tiene que haber algo que te llame, en algún sentido, y que tenga que ver con lo que hay dentro. Eso también para mí es importante. Más, bueno, Esa, por ejemplo, esa portada estuvo en el British Journal de Fotografía. O sea, yo estoy en ferias y viene la gente y reconoce el libro porque ha salido en un montón de sitios. Esa es una buena portada, cuando pasa esto. hay algo que no me ha quedado claro, que es un fotógrafo, tiene un proyecto, contacta contigo. ¿Qué hace? ¿Te manda el trabajo? ¿Tú tenéis una entrevista personal? ¿Cómo funciona eso exactamente? No, eso pasaba al principio, que yo, claro, con un poco de ingenuidad, la gente me escribía y yo quedaba, hasta que me di cuenta que me pasaría la vida tomando cafés y que no trabajaría, porque claro, había claro. muchísima gente. Vale. Entonces, me escriba quien me escriba y yo pido que me manden el trabajo por correo. Es verdad que alguna vez se me puede pasar algo, pero intento contestar. A veces, ¿qué pasa? Que igual te lo manda la gente en agosto y entonces se te acumulan 50.000 correos y a veces, pues, yo siempre digo a la gente, si escribís a una editorial y no contesta, escribid otra vez, porque la gente al final tiene una vida, igual se le ha pasado ese correo o lo que sea. También te digo que nunca he publicado un libro de un correo que recibiera con un trabajo. O sea, eso yo sé que es duro decirlo, pero... Claro, por eso. Pero la pregunta... A mí la pregunta... no me ha pasado, pero sé de gente que sí que le ha pasado, un fotógrafo que le contactaron de una editorial porque habían visto algo y publicaron. Vale. Pero es muy difícil, es muy difícil. Imaginemos que contacta contigo de la forma que sea. Sí. Y entonces el paso siguiente es cómo se va a hacer el libro. ¿Lo diriges tú? ¿Cómo funciona eso? O sea, cuando imagínate un trabajo que ya es, bueno, vamos a publicar esto, ¿no?
Lo primero es intentar establecer la secuencia y la edición. Entonces esto se puede hacer, como os decía, o con los autores o sin los autores, dependiendo de cada uno. Lo ideal es hacerlo con los autores. Enseguida entran los diseñadores, es decir, que muchas veces tenemos reunión online porque uno está en Madrid, otro en Barcelona, otro no sé dónde. Pues hace una reunión, ellos lo que hacen siempre es escuchar a los autores y que los autores expliquen qué tienen en la cabeza, porque yo sí que creo que es muy importante escuchar, es decir, que el autor o la autora puede explicar un poco qué idea tiene, pero qué idea tiene incluso de en qué tamaño de libro habías pensado, o si tienes alguna idea ya en la cabeza de qué tipo de papel o qué te gustaría. Por ejemplo, Sebastián tenía muy claro que quería un papel, hay dos tipos básicos de papel, el offset y el estucado. El estucado reproduce mejor y el offset es más gustoso, diríamos, de tacto. Él quería un estucado porque quería que se reprodujera bien su trabajo. Entonces elegimos un estucado muy bonito, pero ahí cuando alguien se tiene algo claro, eso es indiscutible. A no ser que esté muy equivocado, que puede pasar. Continúa el proceso, ¿eh? Continúa el proceso. Continúa el proceso. El proceso es siempre trabajo en equipo. Sí. Todo ese proceso se hace editores, autores y Y diseño. el consenso normalmente. Que cuando se acaba y ya tenemos una maqueta un poco lista, en todo esto, en parte del proceso, cuando ya la cosa empieza a estar, yo le pido siempre al diseñador que me haga unos técnicos, que es establecer los materiales y todo, la encuadernación del libro. Y yo pido un presupuesto a la empresa. Ahí es donde iba yo. Yo lo pido ya antes porque muchas veces tengo que cizallar, porque claro, igual los diseñadores mira, por ejemplo, el libro de Luis González Palma propusieron un papel japonés que era, o sea, el papel era carísimo, pero traerlo de Japón costaba una barbaridad. ¿Y trabajas siempre con la misma empresa? Sí, con Brizolis, pues son muy buenos. Sí. Entonces, si hay que cambiar algo, se cambia. Eso la gente, yo no he tenido ningún problema nunca, ¿eh? Incluso a veces pactamos, me dicen, no, pues yo quiero este formato del libro, y yo digo, bueno, pues hay que reducir por algún sitio. Entonces, cuando todo esto ya está, entra la preimpresión, que es decir, hay una persona, un técnico... Espera, que todavía no te está adelantando el tema que me pone nervioso. Es broma, ¿eh? Ya me conoces. Vale, ya dice, esto va a ser así y tal, y Sí, uno, ¿cuántos ejemplares? sí, Presupuesto. sí, Parte económica, porque sin eso no vamos a hacer nada. claro. Vale. ¿Cómo funciona eso de, una vez que tiene el presupuesto, le dices al autor o autora que hay que poner tanto dinero? No, yo nunca. ¿Cómo? Yo Yo no pido nunca el dinero a los autores. Yo Vale. veo lo que hay que poner y me busco la vida para encontrar. Es más, no llego nunca a este Y como extremo. decías antes, buscar una fundación o buscar lo que sea. No llego nunca a esa fase tan avanzada si antes no he asegurado algo. Es decir, el primer paso para mí es buscar a alguien que le interese apoyar Previa. eso. Claro. Pues si Vale. no haces todo el trabajo y luego igual no sale. Pues primero intento ver a quién le puede interesar. Pues, o sea, lo que hace antes de imprimir de nada, tú tienes el capital previsto. O sea, Una parte. ¿Una parte no solo? todo, a veces más, a veces menos. Casi nunca todo. Alguna vez con algún premio sí que estaban bien dotados, pero últimamente, después de la pandemia, subieron muchísimo los materiales y se encareció mucho hacer libros. Pues empezó a subir el papel de una forma loca y todo lo que sube ya no baja. Entonces ahí estamos, con una pelea brutal. No sé si compráis libros os habréis dado cuenta que a partir de un momento... Sí, sí. coge el micro. Digo, ¿ya has probado a través de la editorial montar una campaña de crowdfunding para Yo no lo he financiar hecho. algún libro? No lo he hecho, pero no descarto, no me parece una mala opción, ¿eh? Pero para hacerlo hay que hacerlo muy bien. Es decir, hay que asesorarse y hay que hacer... Por ejemplo, yo con Juan Anrequena, que él había hecho campañas, no sé si conocéis su trabajo, pero hizo una campaña para la roulotte esa que montó y sacó muchísimo dinero. Pero es que él lo hace muy bien y tiene algo que engancha a la gente. Y yo para hacer libros, es verdad que al principio había muchos libros que se pagaban así.
O sea, que la gente hacía campañas y hay editoriales que lo hacen, ¿eh? Y yo hace un año o así me lo planteé si habría alguna opción de hacer algo así y no lo he probado nunca, porque supongo que la tienes que hacer muy bien, ¿eh? Bueno, me imagino que es un mecanismo, lo que pasa es que yo creo que una editorial lo que sí que tiene ya abierto es una puerta de comunicación con una cartera de clientes a los que les resulta muy fácil dirigirse para decirle que sí les interesa participar en esa operación. Sí. Y yo creo que no siempre, y yo creo que cada vez menos las entidades oficiales están menos dispuestas a financiar proyectos que no les interesen a ellos desde un punto de vista o bien político o bien de voto. A ver, tienes que encontrar siempre la clave, o sea, es muy difícil que tú vayas a alguien, le vendas un proyecto y te diga, vale, sí. Para mí ha funcionado cuando hay alguien en la otra parte que le interesan los libros y que le interesa la fotografía. Ahí están abiertos a escuchar. A mí me pareció, por ejemplo, hice una colaboración con Castilla-La Mancha y había un tipo que le interesaban los libros, hicimos 2 libros. Hicimos el de Juan Anrequena, el primero, porque él es de Albacete, entonces ahí entró, y el segundo era Duelos y quebrantos de Sebastián Bruno, porque era un trabajo sobre La Mancha. Entonces se fue el consejero y entró otra persona, y fui a verla y se acabó la colección. Porque además me dijo unas barbaridades, o sea, llegó a decirme que a mí me indignó y tuve que decidir, porque me dijo, era cuando yo iba a hacer el libro de Joan Fontcuberta. Dice, hombre, para Fontcuberta encontraréis muchos... Aquí es que en Castilla no hay fotógrafos. Y yo le dije, hombre, Cristina García Rodero esté aquí, por poner un ejemplo. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me da, por ejemplo, lo que has hecho con la Fundación Antonio Pérez en Cuenca son todos libros que están relacionados con Cuenca. No. Tienes Cuenca en la mirada. No. Bueno, el de Luis González Palma, Pero son fotógrafos de la zona, ¿no? No. Joan Fontcuberta, Luis González Palma, no tienen nada que ver. ¿Lo has hecho también con la Fundación Antonio? Castro Prieto. No, ¿sabes qué es? Es que yo les consigo la exposición. Es decir, yo pacto con los autores que se enrollen, les pagan derechos por la exposición, que lleven una exposición que tengan producida, porque ellos no tienen tanto dinero como para producir una expo, llevan la expo y a partir de ahí ya hacen el libro. Sí. De todas maneras, también cambiará mucho cuando tú vas a quien sea con un libro de Castro Prieto o de Fontcuberta a cuando vas con alguien que no... Con un matado. Que vas con Pepito. Mira, depende, porque ¿sabes qué pasa? Que al final tienes que encontrar las claves, porque si tú, por ejemplo, tienes un trabajo que es local, tienes muchas puertas para llamar, ¿sabes? Puedes ir a tu ayuntamiento, a tu diputación, puedes encontrar, depende mucho del tema. O sea, yo he tenido trabajos que eran y que no he encontrado. No es fácil, es muy difícil. Es muy difícil. Porque claro, no es tanto el nombre a veces, sino que les encaje porque les convences. A mí, por ejemplo, lo que me funciona muy bien es que, claro, como yo tengo una distribución internacional y voy a ferias, entonces ver su libro y su logo en Japón, para ellos es como, ostras, claro, esa distribución, eso les interesa. Pero hay muchísimos libros que han conseguido apoyo local. Porque alguien en un ayuntamiento dice, pues vamos a apoyar a este autor, a esta autora. Claro, es que eso yo creo que a veces hasta es más fácil, ¿no? Bueno, fácil no hay nada. A la hora de pedir dinero. Micro. Quería preguntarte si un libro como este es más caro. No. ¿Es más barato? No. Este es relativamente económico comparado con otro. Yo tengo unos costes ahora mismo que estoy en más de 15.000 euros. Este costó menos. Es más sencillo, diríamos. Está impreso en Brizolis igual, está todo bien, pero al tener las dos, que no hay encuadernación tampoco. Claro, pero es que esto, además de un libro, son fotografías, o sea, tú tienes las fotografías ahí para poner. Claro, esa era la idea, que tuvieras ese... Aparte, cuando lo abres, lo puedes abrir así y se despliega la secuencia. Sí, a ver, hay diferentes costes, Un segundo. O sea, que no todo tienen que ser... No, detrás. Ahí, sí, por favor. No. Ahí sí que yo creo que eso es muy importante, Es mejor menos que más, Es que no Sí. tiene... El más tiene que estar muy justificado, porque esos libros que son tochos y no se acaban nunca,
Algo que has dicho ya con una foto, ya no lo vuelvas a decir con otra foto. Eso es... Y a mí una cosa que tengo curiosidad, el tema fiscal Sí. va según el año los que has vendido, lo que has impreso y después no has vendido, ¿cómo está? Bueno, como todo el mundo, ingresos y gastos. O sea, yo tengo el gasto de imprenta, aunque no venda, y ingresos tengo de todo lo que vendo. O sea, no hay... Imprimes a lo mejor 500 libros y vendes 50 el primer año, el segundo año no vendes, el tercer año no vendes, nada más que pagas los 50, no el coste de todos los libros que has impreso. Claro, claro. Sí, sí. De lo que vendes nada más. De lo que vendes, claro. Claro, tú declaras tus ingresos y si no tienes ingresos es un problema, pero no pagas eso. Una cosa es parte de gastos y otra cosa es... Exacto. Coge el micro, por favor. Que es una contabilidad de empresa, sigue Exacto. siendo... Sí. Es una empresa. Sí. No, mi pregunta va orientada hacia la promoción. ¿Cuál es la mejor manera de promocionar o de las mejores maneras de promocionar un libro de fotografía? Hemos visto como los principios del marketing, hemos visto el producto que es el libro, Sí. hemos visto el precio, hemos Sí. visto la importancia de una buena distribución Sí. y promoción, porque del arte, de este tipo de arte es Sí. diferente. A ver, hay una cosa que es difícil, que es conseguir prensa, ahí cuesta mucho. Yo he conseguido a veces cosas, a veces también por la complicidad de los autores o a veces porque tengo algún contacto ya que, por ejemplo, en El País han salido varios libros. También te digo una cosa, que esto no es como antes, ¿eh? O sea, no es que salgas en un sitio así y se vendan muchos libros. Yo creo mucho más en esto, ¿no? En apoyar los libros desde la base. O sea, yo para mí el trabajo de difundir es también esto, venir aquí, explicar. Esa es parte de mi compromiso. Yo soy una persona que no hablaría nunca, estaría en mi casa feliz leyendo sin hablar, pero considero que es parte de mi trabajo, tener que explicar lo que hago, cómo lo hago y los libros. Y yo creo que eso es lo que... De hecho, hay gente que hace muchas presentaciones de libros en diferentes sitios y a veces pierdes dinero, porque en las presentaciones no te pagan, tienes que ir, pero al final es un poco que se hable del libro. Es difícil, ¿eh? Es difícil sobre todo porque a mí me hacía mucha gracia cuando se hablaba del boom del fotolibro. Yo siempre decía, ¿qué boom si ni siquiera salen los medios? Ahora salió, coincidí con, no sé si conocéis un programa de libros, Página 2, de televisión. Pues coincidí con el presentador en unas jornadas de fotografía en Barcelona. Y los dos hacíamos como la inauguración. Entonces hablamos de libros. Y claro, yo enseguida fui a decirle que no hablan nunca de fotolibros. Y él le dio mucho la vuelta y dijo que es que vosotros tampoco nos traéis cosas, no acudís a nosotros, que tenía parte de razón, ¿no? Entonces hicieron un especial que duró 3 minutos y fue para mí muy decepcionante, porque yo noté que lo habían hecho por cubrir un poco expediente, pero ni siquiera había un interés en... Sí, salían yo mirando algunos libros, otro fotógrafo también habló de su trabajo, pero no había... Si tú no cuentas, por ejemplo, algunas cosas de cómo se hace una secuencia, esta parte un poco más pedagógica, no sirve para nada. Es muy difícil que alguien vea esto. Yo me acuerdo al principio cuando salió Transmontanos, el libro de Salvi Danés, que también tuvo una repercusión, y salió en el British Journal of Photography, y yo pensaba, ¡buah! Ya verás ahora. Creo que vendí 5 libros. O sea que ya no funciona esto. O al principio hizo mucho daño. Eso fue una realidad cuando Cristina de Midel publicó Los Afronautas, que Martin Parr habló del libro muy elogioso y el libro fue un boom. Esto ha dejado de pasar. Hubo una época en que le pasó esto a ella, a nadie más, pero que sí que había un poco esta cosa, ahora ya no. Vale, pues vamos terminando, si os parece. Muchísimas gracias, bueno, a ti, Montse, y al público en general. Y bueno, el lunes que viene tendremos a Marc Saez con un tema totalmente distinto a lo que hemos visto ahora. Entonces, y luego el martes nuestro compañero Paolo Mascani, que nos va a contar para clausurar
el seminario sobre su propio trabajo y cómo lucha en el mundo creativo de la fotografía. Muchísimas gracias y buenas tardes.